Ya. Sí, se ¿Profe? funciona. Sí. Es que mi Ya. Para los que no me conocen y para los que me conocen también, soy la profesora Liliana Miranda y voy a estar con ustedes en el paralelo 3 de Psicología del Desarrollo. Hoy día tenemos que revisar el sílabus y vamos a dar inicio también a nuestra primera clase. ¿Ya? Yo voy a estar a dos pantallas para tener mejores posibilidades de tener acceso a los documentos y nos vamos a poner de acuerdo con algunas cosas porque básicamente nuestro medio de comunicación oficial es el aula virtual. No sé si me escuchan bien. Sí. Sí, Ya, sí. perfecto. Entonces, también voy a necesitar, me parece que para efectos prácticos, voy a necesitar que uno de ustedes se ofrezca voluntariamente, algo pasó ahí, que uno de ustedes se ofrezca voluntariamente para yo comunicar a través de esa persona centralizadamente toda la información. ¿Cuál es la idea? Yo no voy a tener tiempo, y yo creo que ustedes lo entenderán, como para estar contestando, ahora que ustedes tienen mi correo, yo no voy a poder estarles contestando correos individuales con preguntas individuales. Por lo tanto, y para los que me conocen saben que es así, yo trabajo centralizadamente con una persona que se ofrece voluntariamente. Con esa persona voy a establecer los contactos más regulares para cualquier situación emergente que sea necesario tratar, o alguna petición del curso, o algo que no se entendió, también se pueda hacer. ¿Alguien de los presentes se ofrece para eso? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Diga su nombre, por favor. Lía Belén. Lía Belén. Ya, Lía Belén, esto es ad honorem, no tengo cómo pagarle este servicio, voy a tratar de molestarle lo menos posible, pero históricamente es lo que ha funcionado. Como yo ya tengo su correo y usted tiene el mío, le voy a pedir que me mande un correo de contacto, solamente usted, sin incluir a nadie del resto del curso. Yo ahí voy a darle las indicaciones para que estemos conectadas y todo lo que yo tenga que subir al aula virtual, pensando que hay gente que a veces no tiene acceso al aula virtual, está bloqueado, lo que sea, lo voy a mandar a través suyo, y cualquier necesidad o inquietud del curso le voy a pedir que usted me la transmita directamente a mí, y así lo solucionamos. El resto, todo se puede solucionar. Ahí está la Daniela. El resto, todo se puede solucionar, creo yo, en la instancia de la clase, entendiendo sí que estamos en un proceso de marcha blanca, por así decirlo, porque estamos en una contingencia mayor, inesperada, insospechada para todo el mundo, que obliga a tener medios extraordinarios para situaciones extraordinarias. ¿Ya? Entonces, muchas gracias, Lía Belén, por ofrecer. Vamos con la revisión del sílabus que yo les envié al aula virtual. Además está decir que el sílabus está ya con un ajuste, porque el sílabus los profesores lo presentamos antes de las clases, nuestra propuesta, y sin embargo vino el tema de la contingencia y ya hubo que hacerle algunos ajustes, que ustedes se percatarán, no sé si lo leyeron, que las evaluaciones quedaron un poco más para el final, y en realidad así va a ser, ¿ya? Como que concentramos gran volumen de conceptos, de materia al comienzo, de manera a después hacer las actividades prácticas. Y ojalá hacer las evaluaciones en un momento en que esperemos esta contingencia haya empezado a declinar, si es que yo, que soy creyente, Dios nos ampara. ¿Ya? Del sílabus, cosas que me interesa revisar, ustedes lo van a leer en detalle, tienen la obligación también de saber en qué asignatura están. Esta asignatura lo que toca es el ciclo del desarrollo, y en la parte de la contribución al perfil también señala que aborda los trastornos que pueden... uy, ahí tenemos otra persona. Hola. ¿Miguel? No. ¿Cuál era su nombre? Javier dice. Javier. Javier. Hola, Javier. Bienvenido. Sí. Ya. En la descripción de la asignatura dice también que se identifican los principales trastornos. Sin embargo, eso es un poquito adelantado, porque la verdad que eso es materia más propia de psicopatología.
¿ya? Por lo tanto, si lo llegábamos a alcanzar a cubrir, sería solamente algo muy inicial, porque no es estrictamente de esta asignatura, ¿ya? Después tenemos nuestros resultados de aprendizaje, contenidos claves en la primera parte, y que es básicamente la clase de hoy. Vamos a ir con las definiciones de desarrollo humano, psicología del desarrollo, vamos a conocer los grandes principios del desarrollo y vamos a entrar al final de la clase a ciclo vital, ¿ya? Después está la metodología de enseñanza, que obviamente ya sufrió modificaciones porque estamos con una modalidad online, pero contempla varias estrategias para hacerlo dentro de lo que se pueda, lo más dinámico posible. Todo, por supuesto, sujeto a modificación. Las evaluaciones que estaban planteadas eran evaluaciones formativas por un lado y las evaluaciones sumativas, que son las que llevan nota. Y en el cuadrito que aparece en el sílabus, se ajustó todo a 3 grandes evaluaciones. Un primer certamen de materia escrito que estaba planteado para el 29 de abril. Ojalá se pueda mantener esa fecha. Vamos a ver en qué condiciones, si va a ser online, si va a ser presencial, no sabemos. El segundo certamen escrito, que está planteado para el 27 de mayo, es decir, si ustedes se fijan, hay un mes de diferencia entre certamen y certamen. Cada uno de esos 2 certámenes ponderaría un 35%, con eso tenemos un 70% de la asignatura. Y luego, la parte final, que es el 30% restante, tiene que ver con actividades de aplicación, que son las que vamos a tener que hacer en forma posterior, o sea, después que hayamos cubierto los contenidos, porque son trabajos más bien prácticos, por así decirlo, y también un trabajo grupal, que a esas alturas esperemos ya ustedes puedan coordinarse y puedan trabajar en conjunto. Ya. Todo eso suma un 100%, y esas actividades de aplicación y trabajo grupal están planteados para el mes de junio. Terminando ya a las puertas de terminar el semestre, ¿ya? Después están las reglas del curso y habla de una asignatura, que tiene una gran carga presencial, que obviamente la estamos haciendo en esta modalidad ahora, porque tiene implicado una serie de trabajos de aplicación que son relevantes. No solo nos quedamos con la teoría, sino que también tratamos de hacer la bajada a actividades prácticas de manera que tenga sentido. No solo ver contenidos en un texto, sino también entender cómo podrían aplicarse directamente, ¿ya? Tenemos las reglas contempladas en el reglamento, de las evaluaciones, la ausencia de evaluaciones, la exhibición, que es 5-5 sin rojos, con el porcentaje de asistencia, el derecho a examen a examen 1, que es con nota de presentación no inferior a 3, y con requisito de asistencia. Y tenemos también, y esta asignatura tiene un 80% de asistencia, eso está planteado. Y finalmente tenemos la posibilidad de un examen de recalificación para aquellas personas que, dando el examen de primera instancia, no logran obtener una nota 4. Si ahí ya entramos en mortandad, nada que hacer, es recomendable hacer el ramo de nuevo, porque si usted no logró pasar la barrera del 3, significa que los contenidos no están internalizados, y sería irresponsable dar por aprobada una asignatura tan relevante sin una internalización básica de los contenidos. Después yo les puse unas citas importantes que como que me gusta resumir al comienzo el panorama que en teoría vamos a tener. Decía que el periodo lectivo era el 16 de marzo, este lunes, por eso hoy día nuestra primera clase. El término del periodo lectivo, o sea, la última vez que yo le puedo tomar una evaluación incluyendo la prueba recuperativa, es el 4 de julio según un calendario. Luego vendrían los exámenes del 6 al 25 de julio. Luego, algo que les va a gustar, ojalá se dé, vacaciones del 27 de julio al 1 de agosto. Luego, el inicio del segundo semestre el 3 de agosto. Y para nuestra fortuna, si es que esto se mantiene así, no hay tope de feriados. Es decir, no habría clases que recuperar. Porque cuando hay un feriado, nos ponen una exigencia mayor, generalmente hay que buscar una instancia de recuperación y eso cuesta mucho, ¿ya?
Esas serían las fechas más relevantes. Después, para los que lo tienen ahí a la vista y si no después lo sacan del aula virtual, está la planificación de actividades con el clásico formato, la semana, la fecha, el resultado de aprendizaje que estamos, al que estamos apuntando, los contenidos claves a trabajar ese día, las actividades prácticas y evaluadas, los recursos de aprendizaje que generalmente son la bibliografía y luego su tiempo de trabajo autónomo, que es algo que va a tener que manejar usted muy bien, porque dada la contingencia, obviamente se requiere que usted tenga harta disciplina y ocupe sus horas en la casa haciendo trabajo autónomo de profundización de las lecturas. ¿Ya? Lo que estamos haciendo hoy día es nuestra primera sesión, se ven los aspectos relevantes de la asignatura y ahí yo tengo un listado de bibliografía. Aparece una bibliografía general, una bibliografía complementaria general y luego una bibliografía específica que en general se la voy a proveer yo. ¿Ya? Yo le subí al aula virtual textos. Supongo que ya lo revisaron, no que hayan leído el texto, pero que se percataron. Les subí el Craig y Bauckham y el libro de desarrollo humano de Papalia. ¿Ya? Si es que no ha visto el aula virtual, véalo porque ahí tiene ese material. ¿Cuál es la idea? Yo voy a ir trabajando con ustedes los contenidos ahora online, voy a darle dentro de lo posible un espacio a todos los conceptos relevantes y luego usted va a esos textos y profundiza, los revisa, los relee, y lo otro que voy a hacer es que idealmente después de cada sesión voy a hacer un pequeño resumen con todos los conceptos relevantes de manera que usted sepa lo que tiene que ir a buscar a los textos, además de lo que de manera personal quisiera indagar. Pero ahí va a estar compendiado el listado de lo medular. Dígame. Me sale un mensaje, dice ¿Qué que dice? esa reunión ya no que ya tiene un límite de tiempo. Igual. Igual. Bueno, no, generalmente se puede volver a conectar uno y lo más probable es que si nos desconectamos, entonces va a salir un nuevo link y usted va a tener que hacer lo mismo que hizo para entrar a esta reunión. ¿Ya? Pero... Vamos. Ayer sucedió que estaban esos anuncios, sin embargo pudimos seguir. ¿Ya? Si nos llegamos a desconectar, que nos vamos a dar cuenta todos, yo voy a volver a entrar vía Zoom y le va a aparecer a su correo una nueva invitación para ingresar. ¿Ya? Ya. Entonces, usted va a estar siempre revisando en paralelo y si yo doy algún trabajo para la casa, usted sigue las indicaciones que yo le voy a dar. ¿Ya? En clase. Si se requiere alguna bibliografía adicional y yo la tengo, también se la voy a proveer. Esa es la idea. ¿Ya? Si usted se fija, voy a bajar rápidamente en el sílabus. Vamos a tener varias clases para ver la introducción y las etapas iniciales hasta adolescencia. Y ahí vamos a cortar, porque después de adolescencia viene el certamen 1. Y toda la segunda parte del ciclo, desde juventud hacia adelante, va a ir en el certamen 2. ¿Ya? Entonces, ¿con qué vamos a partir hoy día? ¿Alguien tiene preguntas concretas de lo que yo le he transmitido ahora? No. Ya, correcto. Entonces vámonos a nuestro contenido de hoy. Hoy día lo que tenemos que intentar cubrir es definición de desarrollo humano, principios y factores del desarrollo humano, la idea de las crisis normativas y no normativas del desarrollo, los factores del desarrollo y diferentes teorías del desarrollo humano. Ahí usted tiene la bibliografía indicada en la fila correspondiente del sílabus para poder consultar. Nos vamos entonces a los contenidos sobre psicología del desarrollo. No sé si hay alguien de los presentes que ya haya pasado esta asignatura y la esté repitiendo por alguna razón, o son todos neófitos. Yo, profe. ¿Quién es yo? Yo, el Ailín. ¿Usted ya la hizo? Sí, ya la hice. Ya, no vamos a entrar en detalles escabrosos, pero no importa. Aquí vamos a ver, por último le va a servir para reforzar contenido. Ya, partamos entonces, y ustedes van tomando nota de lo medular.
Concepto de psicología del desarrollo, por supuesto, tenemos que saber qué es esta disciplina. Y la psicología del desarrollo, como parte de la psicología, es una ciencia, porque hemos dicho que la psicología es una ciencia, no exacta, pero ciencia. ¿Y qué estudia esta ciencia en particular? Estudia el cambio que experimentan los sujetos a lo largo de la vida. Es decir, que las personas cambiamos. Las personas no somos las mismas desde que nacemos hasta que morimos. Y esa secuencia de cambios es la que va a estudiar la psicología del desarrollo. Para eso también necesitamos una definición de desarrollo. Aquí le vamos a llamar desarrollo humano. Y lo que entendemos por desarrollo humano es un proceso continuo de cambio y estabilidad. Eso es desarrollarse. Es estar en periodos de cambio y lograr periodos de equilibrio. Periodos de cambio, periodos de estabilidad. Eso es consustancial al desarrollo. Usted nunca va a estar planito o planita. Esto nunca va a ser totalmente lineal. Y eso significa que esto ocurre de una manera que ha sido estudiada sistemáticamente. ¿Y por qué? Porque el desarrollo no es desordenado, el desarrollo humano tiene una lógica. Y dentro de esa lógica está también una característica importante, y que es que este desarrollo está al servicio de la adaptación del sujeto. Nosotros los individuos estamos sujetos a tantos factores externos e internos, que lo que ocurre entonces es que el desarrollo, el pasar por diferentes etapas e hitos del desarrollo nos va permitiendo adaptarnos a las condiciones externas e internas. Estudiamos psicología del desarrollo los psicólogos para hacer contribuciones en distintas áreas. Y las áreas más clásicas, me imagino que ustedes lo relacionarán, por ejemplo, con la crianza. Nosotros podemos indicarle a los padres, sobre todo, o a los educadores, por ejemplo, estrategias específicas basadas en psicología del desarrollo que respetan los ritmos del desarrollo de los sujetos. Tiene aplicaciones en salud, tiene aplicaciones en educación, y tenemos aplicaciones en políticas sociales. Es decir, que cuando un país se plantea políticas sociales para su población, también debe considerar los conceptos de la psicología del desarrollo. Nosotros, como científicos, psicólogos que somos científicos, podemos dar fundamento teórico comprobado de por qué sería recomendable para ciertos grupos etarios hacer ciertas cosas, ciertas políticas, implementar ciertas políticas y no otras. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Sí? Ya, o sea, en el fondo nosotros tenemos que trabajar con convicción teórica, porque las posibilidades de incidir en políticas públicas son enormes y tenemos una tremenda responsabilidad en eso. Por eso nos formamos en psicología del desarrollo, porque necesitamos entender cómo es este desarrollo para poder orientar estas políticas públicas, para poder orientar a las familias, a los colegios, a las instituciones. Como objetivo de la psicología del desarrollo, que es otro tema, vamos a incorporar dos. Lo primero es que vamos a tratar de estudiar al sujeto en sus distintas etapas de vida. ¿Ya? Comprender, estudiar al sujeto. Bueno, vamos a hacer un panorama. Y junto con eso, un segundo objetivo es que vamos a descubrir leyes del desarrollo. Recuerden que nosotros somos psicólogos, trabajamos con leyes y con teorías. Las leyes dicen cómo las cosas son. Esto es una ley de la psicología. Cómo las cosas son, cómo las cosas ocurren. Y por lo tanto, nosotros también en desarrollo, en el tema del desarrollo, tenemos que poder generar leyes del desarrollo que nos digan así ocurren más o menos las cosas. Porque si no, de lo contrario, el conocimiento sería tremendamente aleatorio. Ahora, comprenderán que hay personas tan distintas que ya la pretensión de establecer leyes del desarrollo es compleja. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque las personas van a tener elementos en común, pero también van a tener muchas particularidades, y por lo tanto, pregunta, ¿va a ser fácil o difícil llegar a establecer estas leyes? Si hay tanta diferencia entre las personas, ¿será fácil o difícil? Sí.
Difícil. Difícil, ¿cierto? Pero a pesar de eso, esta clase nos va a mostrar un esquema que va a permitir decir, sí, hay ciertas leyes posibles, hay ciertas regularidades posibles, ¿ya? También vamos a entrar en el concepto de los ámbitos del desarrollo. En el sílabus usted se va a encontrar con 8 ámbitos del desarrollo. Pero si podemos agrupar esos 8 ámbitos del desarrollo o áreas del desarrollo, podemos reducirlos a 3. Y esos son los 3 ámbitos clásicos que estudia el desarrollo. Vamos a estudiar a la persona desde un ámbito físico, vamos a estudiar a la persona desde un ámbito cognitivo, y vamos a estudiar a la persona desde un ámbito social o socioafectivo, o socioemocional, que son sinónimos. Por lo tanto, cuando hablemos de desarrollo, la descripción que vayamos haciendo, y eso lo van a encontrar también en los textos que están para consulta, usted va a encontrar una descripción del sujeto en términos físicos, qué pasa con su cuerpo, qué pasa con sus sistemas de funcionamiento corporal, cómo se expresa eso en términos de salud, buena salud, mala salud. Vamos a conocer al sujeto en segundo lugar desde un punto de vista cognitivo y entonces vamos a entender cómo se van desarrollando todos los procesos psicológicos cognitivos que ustedes ya deben haber visto en la asignatura anterior. Vamos a ver cómo todos esos procesos cognitivos se desarrollan específicamente a ciertas edades. Y en tercer lugar, en el ámbito socioafectivo, que quizá es lo más interesante para nosotros como psicólogos, vamos a poder entender cómo se desarrolla el sujeto en términos de sus emociones, su estructura de personalidad y, muy importante, cómo establece relaciones sociales con el otro. Porque todo eso sigue una secuencia. La forma como yo me vinculo con un otro es la manifestación hoy de cómo yo me fui desarrollando desde chiquitito con las personas. ¿Ya? Entonces todo va a ir encadenado. Resumen entonces, 3 ámbitos de desarrollo: físico, cognitivo, psicosocial o psicoafectivo o socioafectivo, que es exactamente lo mismo. ¿Se entiende esa idea? Sí. Una caracterización de un sujeto no está completa si yo solo lo caracterizo desde lo físico. No está completa si yo solo aludo al componente cognitivo. No está completa si yo solo aludo al componente social o emocional. La persona es esas 3 cosas a la vez. Y entonces en el futuro, cuando ustedes tengan delante un paciente, un consultante, un alumno si trabajan en un colegio, lo que ustedes van a mirar con sus conocimientos que van a adquirir en esta asignatura sobre desarrollo, van a entender que la persona que ustedes tienen al frente tiene un desarrollo en 3 ámbitos a lo menos. Y ahora, con este curso, vamos a tener referencias para decir, esta persona tiene tal edad, por lo tanto debería estarle pasando más o menos esto. Esta persona tiene esta otra edad, debería estarle pasando más o menos esto otro. ¿Ya? Y eso le va a salir un poco por automático en el futuro, porque usted va a tener internalizada cuál es la lógica de la evolución del desarrollo de los sujetos. Yo les hablaba hace un rato que es bastante difícil establecer leyes del desarrollo, y eso tiene que ver con que nosotros también tenemos que tener 2 conceptos en cuenta cuando hablamos de desarrollo, que es una dicotomía, 2 extremos. Por un lado, universalidad, y por el otro lado, variabilidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros, al estudiar el desarrollo humano, por un lado tenemos en cuenta los procesos universales que les pasa a la mayoría de los sujetos, y eso nos ayuda a tener leyes generales para todo. Y por otro lado, decía yo, también vamos a tener que tener en cuenta diferencias individuales. Ustedes, por ejemplo, son más o menos de una misma edad, van a la misma universidad, están en el mismo ramo, con la misma profesora, han tenido más o menos los mismos profesores, la misma formación. Y sin embargo, si los miramos a cada uno en detalle, vamos a encontrar elementos comunes, pero también elementos particulares. Y eso hace, entonces, que cada persona sea un ser singular. Cada persona, a pesar de que universalmente, por su edad, más o menos responde a un patrón más o menos común de la gente de esa edad, es un ser único. Y esa unicidad, esa singularidad está dada por una serie de elementos que yo los tengo aquí a la vista. Miren, podemos diferir en
Sexo, estatura, peso, complexión, o sea, como que el tipo de cuerpo que yo tengo. Salud, nivel de energía, personalidad, sociabilidad, mis reacciones emocionales. Y si tomamos el tema del contexto, porque esa era la persona, si tomamos el contexto, porque cada uno de ustedes, y yo también vivo en un contexto distinto, también influye la vivienda, la sociedad en la que vivo, el barrio, la comunidad, las actividades libres que yo tengo, la escuela a la que asisto, la universidad a la que asisto para estudiar. Todo eso influye. Entonces, ¿tiene sentido lo que yo les digo que tenemos leyes universales por un lado, pero que no podríamos dejar de considerar que cada persona es un ser singular? Sí. ¿Sí? Si alguien piensa lo contrario, tiene derecho a decirlo, pero me lo tendría que comprobar teóricamente. ¿Ya? Por lo tanto, chicos, ustedes van a entender los contenidos de psicología del desarrollo, pero nunca pueden perder de vista que frente a ustedes tienen una persona singular, cuya historia de vida, cuyas características contextuales y el cómo ha ido viviendo su etapa de desarrollo han generado un ser único. Entonces, frente a uno tiene el esquema general, pero además tiene la obligación de entender específicamente a esa persona que tiene al frente. De lo contrario, trabajaríamos con un manual, le haríamos a todos la misma receta, la misma indicación y cada uno para la casa. Y eso no es posible. No es posible. De hecho, ustedes, como les digo, que pertenecen a la misma generación más o menos, van al mismo curso, a la misma universidad, lo más probable es que tengan necesidades individuales que yo también en algún momento, ojalá, pudiera atender. ¿Ya? Por lo tanto, recuerden siempre, universalidad por un lado, singularidad por el otro. ¿Ya? ¿Me doy a entender? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Vamos a un tema entonces importante que también tenemos que cubrir, que son 4 factores específicos del desarrollo. Esto es como clásico en la literatura del desarrollo. Además de todo lo dicho, hay 4 factores clásicos que influyen en nuestras vidas, en el cómo nos vamos a terminar desarrollando. Esos 4 factores específicos se los tienen que saber, casi de memoria, y son herencia, número 1. Ambiente, número 2. Maduración, número 3. Y contexto, número 4. Repito, herencia, ambiente, maduración, contexto. Y es importante tratar de entender cada uno. ¿Ya? La herencia me imagino que entienden a lo que apunta. ¿Con qué relacionarían herencia? ¿Lo biológico? Lo biológico, ¿cierto? ¿Y eso viene conmigo o es adquirido? Adquirido. Lo biológico. Viene ahí. Lo biológico viene con nosotros, es heredado, por eso hablamos de herencia. Vienen nuestros genes y eso nos los heredan nuestros progenitores, nuestros padres. ¿Ya? Por lo tanto, todos los rasgos que tengan que ver con características biológicas heredadas de nuestros padres es la herencia. ¿Ya? Por lo tanto, ya mi desarrollo va a estar marcado por este factor, por los genes que me determinaron biológicamente. Por eso yo soy más baja a lo mejor que otro, por eso uno es más gordo que el otro, o más flaco que el otro, por eso tiene los ojos de un color determinado, por eso tiene unas ciertas habilidades físicas, porque su complexión física, su capacidad física es distinta a la del otro. ¿Ya? Entonces tenemos la herencia, todo lo heredado biológico. Segundo, y siempre se contrapone al concepto de herencia, vamos a encontrar el concepto de ambiente. Y el ambiente, por deducción, entonces, es todo lo que no es heredado, todo lo que no viene en los genes. Si no vienen los genes, entonces es aprendido, producto de la experiencia.
La ¿Como herencia un aprendizaje lo social, heredado, profesora? por ejemplo, el aprendizaje social, que es una de las variantes del aprendizaje. Vía aprendizaje social hay varios elementos que van a ser parte de mi desarrollo. Otros van a ser parte de otras modalidades de aprendizaje, pero tal cual. El aprendizaje social es crucial, de hecho está citado en esta clase, es crucial porque es parte innegable de nuestro desarrollo. Nosotros hemos sido expuestos a modelos y esos modelos los hemos imitado. Y esos modelos fueron relevantes en la persona que yo soy hoy día. ¿Ya? Entonces, buen punto. ¿Vamos a ver Bandura o no? Lo vamos a releer, porque la verdad que Bandura, en teoría, lo vimos en teoría. O sea, en teoría. Lo vimos en teoría psicológica, ¿ya? Pero, por supuesto que lo vamos a reflotar, ¿ya? Tenemos entonces estos dos extremos. Herencia por un lado, ambiente por el otro. Y recuerden, ambiente está leído como contraposición a lo heredado y por lo tanto todo lo que es fruto del aprendizaje. Para que no se vayan a confundir con el cuarto elemento, que es contexto. Porque a veces hablamos indistintamente de ambiente y de contexto. Pero aquí estamos haciendo una distinción. En tercer lugar, dijimos que está la maduración. Y cuando hablamos de maduración, lo que hacemos es pensar en una secuencia natural de cambios que van a experimentar los sujetos en determinada edad. Por lo tanto, es el promedio de la edad el que me fija más o menos cuándo voy a adquirir alguna capacidad o conducta o patrón producto de la maduración. ¿Sí? Una secuencia de conductas y de patrones que el sujeto va a mostrar en un determinado momento que está más o menos indicado por un promedio. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? La otra vez estaba leyendo Piaget. ¿Sí? Y salía una parte de la adolescencia que era como la parte egocéntrica que el niño, o sea, el adolescente pensaba que podía cambiar al mundo. Ya, aunque ahí nos estamos metiendo también en un tema más cognitivo, ¿cierto? Y entonces tendríamos que pensar que, y a Piaget de hecho lo vamos a citar, Piaget tiene una teoría del desarrollo que fundamentalmente su énfasis es cómo se desarrolla la inteligencia. ¿Ya? Y claro, es más bien una teoría genética del aprendizaje. Hay una relación con la biología y él pone unas ciertas edades, pero esas edades están relacionadas con el desarrollo cognitivo específicamente, ¿cierto? Ya, o sea, siguiendo su idea y siguiendo la idea de Piaget, yo no podría llegar al pensamiento más avanzado, más abstracto, si cuando fui chiquitito no tuve un pensamiento más concreto. ¿Sí? Perfecto. Vamos al ámbito físico. Pensemos en un ejemplo de maduración física. Algo que usted haya hecho cuando su cuerpo estuvo listo. ¿Perdón? ¿La pubertad no cuenta como una etapa? La pubertad cuenta como una etapa. ¿Sí? La pubertad cuenta como una etapa. Y tomemos ese ejemplo, porque va a llegar un momento en el desarrollo en que se van a desarrollar los órganos sexuales. Y eso va a ocurrir en general en un cierto momento y no antes, cuando el cuerpo está listo para enfrentar ese desafío. Exacto, tal cual. Ese cambio no va a ocurrir ni antes ni después de que el organismo esté preparado. La misma idea de su otro compañero. El cambio cognitivo no va a ocurrir ni antes ni después de que cuando está preparado el individuo para hacerlo. Eso es efectivamente maduración. Esa secuencia de cambios que van a ocurrir en un momento determinado y requieren que el sujeto esté preparado, no lo podemos forzar. ¿Ya? Y si ustedes miran su desarrollo, en algún momento caminaron, antes de eso capaz que gatearon, después de que caminaron en algún momento aprendieron a correr, en algún momento más adelante tuvieron su desarrollo hormonal, el día de mañana van a tener un mayor desarrollo físico y así. Cuando usted esté listo para esos cambios, usted va a experimentar ese proceso de maduración. Diga. ¿Maduración es lo mismo que desarrollo? No. ¿No? Porque acuérdese, desarrollo es el gran tema y maduración es uno de los 4 factores del desarrollo. Por lo tanto, si
factor del desarrollo, pero no es todo el desarrollo, porque acabamos de decir que son 4 factores a lo menos. No podemos hablar de desarrollo solo pensando en la maduración, que es relevante, porque también ya acabamos de decir que tenemos que ver el ambiente, también tenemos que, lo aprendido, ¿cierto? Y también tenemos que ver la carga genética, lo heredado. Por lo tanto, reducir el desarrollo solo a la maduración sería incorrecto. Buen punto. ¿Ya? Finalmente, además de la maduración, tenemos el concepto de el cuarto factor, que es el contexto. Y yo les decía que no lo tenemos que confundir con el ambiente. Cuando hablamos de contexto, aquí sí que nosotros estamos hablando de lo clásico, el medio que rodea al sujeto. Y por supuesto, tiene una importancia enorme, porque nosotros somos seres sociales desde el comienzo. Estamos siempre con otros, necesitamos a otros, solos no vamos a sobrevivir. Por lo tanto, en la medida que necesitamos del otro, ese contexto se vuelve relevante en mi desarrollo. Entonces, ojo, recuerden no confundir contexto, que es el medio que rodea al sujeto, con ambiente, que eran las características que no eran heredadas, sino que eran producto del aprendizaje. ¿Sí? Sí. Ya. Dentro del contexto vamos a hacer algunas precisiones y quiero que ustedes revisen algunos conceptos en los textos, porque si miramos solo el contexto, ya se nos complica un poco la cosa. Porque ya solo dentro del contexto, o sea, solo dentro del medio social del sujeto, encontramos a lo menos 5 elementos. ¿Ya? Teníamos los 4 grandes factores, dentro del cuarto factor, que es el contexto, tenemos 5 elementos. Y esos elementos son la familia, la posición socioeconómica, la cultura, la etnia, la raza y el contexto sociohistórico, o sea, el contexto pero con apellido sociohistórico. ¿Ya? ¿Lo puedo repetir? Profe, La familia, Familia, posición socioeconómica, cultura y etnia, raza y contexto sociohistórico. ya. Ya. Respecto a la familia, lo que yo voy a transmitir en este momento son solamente 2 distinciones. Primero, el concepto de familia nuclear, que habrán escuchado más de alguna vez. Y el concepto clásico de familia nuclear es la unidad formada por madre, padre, hijos. ¿Ya? Ese es el concepto clásico de familia nuclear. Otra cosa es que la sociedad haya ido cambiando y ahora encontramos distintas familias. ¿Ya? Pero el concepto clásico de familia nuclear es padres e hijos. ¿Ya? Y generalmente, históricamente, eran los que vivían juntos. Ahora ya sabemos que eso ha cambiado y las familias pasan a ser las personas que viven bajo el mismo techo. ¿Ya? Pero históricamente hablar de concepto de familia nuclear remite a la idea de padres e hijos, es decir, la descendencia directa. Y familia extendida, que sería la segunda distinción, que es una red de varias generaciones, que es todo lo que está después de padres e hijos. Y ahí encontramos, ustedes piensen en su familia extensa, ¿quiénes serían? Más allá de padres, hijos, ¿qué otras personas conforman su familia? Primos. Primos, abuelo. tíos, abuelos, exacto. Todos ellos son familia extendida. Y ahí varias generaciones, porque tenemos el tatarabuelo, tenemos la tatarabuela, tenemos el tío abuelo, la tía abuela. Bueno, todo eso es parte de la familia extendida o familia extensa. ¿Ya? Cuando ustedes hacen una descripción de un núcleo familiar, ustedes distinguen entre familia nuclear y familia extensa. ¿Sí? Ya. Sigamos. El segundo factor era la posición socioeconómica. Esto significa una combinación de lo socio y de lo económico. ¿Qué significa entonces? Que está el tema de las platas, de los recursos metido acá. ¿Ya?
Y por lo tanto, hablamos del ingreso familiar que tienen los sujetos y también hablamos del nivel educativo u ocupacional que han logrado tener las personas. Fíjense lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que dentro del contexto, el ingreso, el sueldo que gana la gente, el nivel educativo y ocupacional también influyen en el desarrollo. Por supuesto, porque si yo gano más plata, tengo acceso a más bienes. Si gano más plata, tengo acceso a mejor salud. Si tengo mejor formación profesional, si he llegado más alto, si he tenido más cursos, superé la media, entré a la universidad, eso me genera mejores posibilidades de desarrollo. ¿Ya? Entonces también ese es un factor que, al menos indirectamente, va a influir en la persona que yo soy hoy día. ¿Ya? Socioeconómico. ¿Ya? Por un lado, elementos como el hogar, la vivienda a la que tengo acceso, todo eso mediatizado por mi nivel de ingreso y mi nivel educacional u ocupacional. Un tercer factor, y aquí es un poco confuso, porque juntamos en cultura, como lo hacen algunos autores, por ejemplo Papalia, y separa el concepto de raza. Pero nos vamos a encontrar con otro autor que yo les estoy citando en el sílabus, que es Morris y Maisto, y ellos hacen una clasificación distinta, lo cual ya nos habla de que separar cultura, etnia y raza es complejo, ¿ya? Se los advierto para que ustedes cuando revisen los libros no se confundan con una supuesta contradicción. Eso es lo que cuesta delimitar estos tres conceptos. Cuando hablamos de cultura, hablamos de la forma de vida total de un grupo. Hablamos del total de las creaciones de un grupo humano. Todo lo que las personas hacen es parte de su cultura. Todos los productos que crean son parte de esa cultura. Y eso se va transmitiendo de generación en generación. Cuando se habla de etnia o de grupo étnico, algunos autores dicen que son personas unidas por algún rasgo o por alguna característica que les da identidad. ¿Ya? Eso lo dice Papalia, por ejemplo. Pero Morris y Maisto, que nos lleva a un concepto más bien ligado a la raza. ¿Ya? Entonces, sin entrar en demasiadas precisiones, tengan en cuenta que en el fondo lo que estamos tratando de delimitar son grupos humanos y algunas características que los unifican. Porque se tiende a asociar la raza con lo biológico, ¿sí? Raza generalmente se ha tendido a asociar con lo biológico y etnia se tiende a asociar con lo cultural. Pero no todos los autores hacen lo mismo, ¿no? Pero sí, la idea es que hablamos de personas que están unidas por algo que las identifica y que les da identidad. Nos vamos entonces al concepto de raza. Y ahí, como les decía, históricamente se ha pensado que la raza es un elemento de la biología. Y clásicamente se distinguían más o menos 5 razas: los negros, los blancos, los asiáticos, etc. ¿Ya? Sin embargo, es tan complejo deslindar el concepto de etnia y el concepto de raza, sobre todo, pensemos hoy día con los procesos migratorios. Los grupos humanos ya no son los mismos. Por lo tanto, ya la distinción más gruesa, más básica, es el color de mi piel. Pero se han cruzado tanto los grupos humanos que ahora ya no es posible distinguir a los sujetos solamente por el color de la piel o por la procedencia de país de origen, sino que ahora se considera incluso, y esto lo plantea por ejemplo Papalia, que la raza en sí misma es más bien una construcción social. Nosotros le hemos dado ciertas características a un grupo, pero porque es una decisión de la sociedad. Y en la medida que ubicamos a los sujetos en una raza o en otra raza, en un grupo o en otro grupo, se supone que eso va asociado con un cierto trato distinto a distintos grupos.
grupos y distintas posibilidades que le da la sociedad a estos grupos. No sé si me entienden. Como que unos grupos podrían estar en ventaja y otros podrían estar en desventaja. Por lo tanto, ya lo que se plantea, por ejemplo, como les digo en el texto de Italia, es que ya no es el contexto biológico el que determina el paso, sino que serían más bien... ¿Perdón? Que no escucho bien. Se escucha mucho Un ruido. poco que... Hay alguien hablando de fondo. Sí. Por favor, la persona que está hablando con alguien, aléjese porque hace ruido. O que se Ahí muteen todos los que se no mutó. estén, los que no van a hablar, que se desmuteen cuando van a hablar nomás. Para escuchar Ya, bien. fantástico, autorregúlense porque así no hay interferencia, ¿ya? Ya, entonces, la idea es que la raza ya quizá no es un constructo tan, ya no es una idea tan ligada a la biología, sino que pasaría a ser más bien un constructo social. Y por lo tanto serían las sociedades las que van modificando esta mirada de las razas o de los grupos étnicos. Y si lo pensamos bien, en nuestra realidad hoy día, parece tener sentido. Ya nosotros los chilenos no somos los mismos, porque llegaron otros grupos y nos empezamos a mezclar. Por lo tanto, ¿podríamos decir que la raza es solamente los 5 grupos iniciales diferenciados, por ejemplo, por el color? Difícil. La próxima generación de chilenos, por la mezcla que hemos tenido últimamente con las grandes migraciones, va a ser un grupo de chilenos interracial. Y no es peyorativo, no es que estemos diciendo algo negativo, sino que es la realidad. Por eso que ya es difícil reducirlo solo a la biología. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Y... Sí. Ya. Sí, profe. Y nos falta un último factor dentro del contexto, que es, dije yo, el contexto sociohistórico, o sea, el contexto con apellido. Y el contexto sociohistórico tiene relación con la época en la que viven las personas, porque se supone que en esta época que vive la persona tiene ciertas experiencias que de alguna manera también influyen en su vida. Por la época en la que yo nazco, por la época en la que me estoy desarrollando, estoy sujeta a ciertas influencias que también van a ser determinantes en mi desarrollo. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, ustedes se supone la generación digital. ¿Cuál será el gran evento que los ha marcado a ustedes como generación? Internet. Por ejemplo, Redes sociales. Ya, redes sociales. Yo que soy más antigua que ustedes, obviamente, yo tuve que aprender algo de internet y estoy tratando de entender las redes sociales. Ya soy humilde. ¿Ah? No escuché. Espero que haya sido algo favorable. Bueno, el asunto es que somos generaciones distintas y por lo tanto estamos marcados por eventos distintos. Y eso ha hecho que mi desarrollo no sea el mismo de ustedes. Y va a hacer que la generación futura tampoco tenga exactamente el mismo desarrollo que tienen ustedes hoy. Entonces, ¿influye el contexto sociohistórico? Para mí, el gran evento fue el muro de Berlín, siempre lo comento. La caída del muro de Berlín, que ustedes capaz que ni manejan esa información. Lo habrán escuchado, no sé si es relevante para ustedes, pero para mi generación, la caída del muro de Berlín, cuando las dos Alemanias estaban divididas y se unificaron, fue el gran evento, y eso ocurrió en el 89, capaz que no habían ni nacido, ¿ya? Para mi generación ese es el hito, para su generación es lo que ustedes me mencionan, y eso tiene un potente influencia sobre su desarrollo. No serían las mismas personas si no hubieran enfrentado este contexto sociohistórico. ¿Ya? Resumen entonces, teníamos 4 factores del desarrollo: herencia, ambiente, maduración, contexto. Y dentro de este último factor, contexto, teníamos 5 elementos: familia, posición socioeconómica, vamos a juntar todo en un solo concepto: cultura, raza, etnia, y vamos a tener también la influencia del contexto sociohistórico. Todo eso nos influye. Entonces, volviendo a lo que decíamos hace un rato, ¿somos todas las personas iguales?
No. No. Concepto de universalidad versus variabilidad, ¿cierto? Personas singulares. Ya, y reacciones y queda poco. Despierten, despierten. Falta poquito. Ya, nos falta un concepto importante que también se los voy a transmitir, que está citado en el sílabus, y que es el concepto de influencia normativa y no normativa del desarrollo. Influencia normativa y no normativa del desarrollo. Eso lo pueden revisar en el Papalia capítulo 1 y en general en la bibliografía disponible. ¿A alguien se le ocurre a priori lo que significa la palabra normativo? ¿De orden, no? Normal. De un cierto orden de normalidad, ¿ya? Y por lo tanto, lo normativo tiene que ver con lo esperable. Y lo no normativo tiene que ver con lo no esperable dentro del desarrollo. Y lo que va a ocurrir, lo normativo tiene que ver con lo esperable. Yo ya voy a explicar eso. Y lo no normativo tiene que ver con lo no esperable. Significa que van a haber una serie de cambios, una serie de procesos en mi desarrollo, algunos esperables y otros no tan esperables. Eso significa normativo o no normativo. Crisis normativa, una crisis esperable. Crisis no normativa, una crisis no esperable del desarrollo. Ahora lo voy a explicar para que se entienda. Vamos con la influencia normativa, lo esperable. Son sucesos que ocurren de manera parecida en la mayoría de las personas. Sucesos que ocurren de manera parecida en la mayoría de las personas. ¿Ya? Por eso es esperable. Si algo ocurre en la mayoría de las personas, me puedo imaginar que a otra persona también le va a ocurrir. ¿Sí? Un suceso normativo o la influencia normativa puede ser de dos tipos. ¿Ya? Tenemos la influencia normativa, lo esperable, lo que le ocurre a la mayoría de los sujetos. Y eso puede tener que ver con dos cosas, o con la edad o con la historia. ¿Ya? ¿Por qué con la historia? Lo voy a explicar porque tiene mucha relación con lo que acabamos de decir sobre el contexto sociohistórico. ¿Ya? Ya. Vamos primero con la edad, que es lo más fácil. La influencia normativa de la edad son los sucesos biológicos. Los cambios biológicos que le van a ocurrir al sujeto. Y eso va a ocurrir en un momento más o menos previsible. Usted más o menos a los 2 años va a caminar, o al año, entre el año, más o menos al año va a caminar, a los 2 años su mente va a estar afianzada. Como decía alguien hace un rato, la maduración sexual va a ocurrir en la pubertad. No va a ocurrir a los 2 años de vida. ¿Ya? Entonces son sucesos biológicos que van a ocurrir en un momento más o menos esperable. Raro sería entonces que una persona caminara a los 20 años. ¿Se entiende? Lo esperable es que el sujeto camine más o menos entre el año y se afiance entre el año y los 2 años. La guagua esperable que se siente más o menos a los 5 meses. No podríamos sentar a una guagua de 1 mes, porque no es esperable para su desarrollo. ¿Se entiende? Pero lo normativo, lo esperable, es que la guagua a los 5, cuando su cadera empieza a afianzarse, se pueda sentar. Ya. Vamos a contestarle a Tomás. ¿Cuál es la influencia normativa de la historia? Que nos va a llevar al tema muy parecido al tema sociohistórico que vimos recién. Puede ocurrir que en el entorno se den una serie de hechos que tienen que ver con una cohorte, con H intercalada, cohorte, que es un grupo de personas de una misma época. Entonces, por ejemplo, ustedes entraron el año pasado a psicología en general, ¿cierto? Salvo excepciones, ustedes son de la cohorte 2019.
Son de esa generación, de ese momento. Los que entraron en el 2018 son la cohorte 2018. Los que entren el próximo año van a ser la cohorte 2021. Este término lo van a encontrar siempre en las investigaciones. Cuando describan los grupos, les va a aparecer la cohorte tanto. Ustedes ya saben, personas que iniciaron cierta etapa de su desarrollo en un momento específico. No es lo mismo la cohorte de este año que la cohorte del año pasado. Cuando no tuvimos, recuérdense, por ejemplo, la Gabriela, recuerde que no tuvimos este problema al inicio y pudimos hacer nuestras clases presenciales. La cohorte 2019 no tuvo este problema. La cohorte 20 lo está teniendo con mayor intensidad. ¿Ya? Hace 5 años este problema no estaba. La cohorte 2015 no lo tuvo. ¿Ya? Entonces puede ocurrir que haya sucesos en el contexto que generen un cierto desarrollo. Y además también tiene que ver con lo que le sucede a una generación histórica, que es un grupo marcado por un determinado acontecimiento. Una generación histórica es un grupo marcado por un cierto acontecimiento. Y eso es lo que decía. Por ejemplo, yo soy marcada por la caída del muro de Berlín. Ustedes fueron marcados por el inicio de la tecnología. La generación de este año está marcada por el coronavirus. Esos sucesos necesariamente van a afectar la vida, necesariamente van a afectar el desarrollo. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces, todo esto está dentro de lo esperable. ¿Por qué? Porque le ocurre más o menos a las personas de una cierta edad, de un cierto grupo. Todos los abuelitos del día de hoy, de este año, están en riesgo mayor de enfermarse severamente por el coronavirus. Virus que antes no existía. ¿Ya? Hasta aquí todo lo normativo, lo esperable. Vámonos a el otro extremo, que son las influencias no normativas. Si las influencias normativas eran lo esperable, las influencias no normativas son lo inusual. ¿A qué me refiero? Puede ser un suceso inusual, el suceso es inusual, me pasa algo raro, distinto, o puede ser un suceso que ocurre en un momento inusual del desarrollo. ¿Ya? Pero la característica ahí es lo inusual, lo no esperado. Algo inusual o algo que ocurre en un momento inusual. ¿Se entiende? Pongamos un ejemplo. Sí. Dijimos que lo usual era que un sujeto caminara al año. Sí. Entre el año y medio, 2 años, piensa la mente. Pero supongamos que tenemos una persona que estuvo en silla de ruedas y aprende a caminar a los 18 años. Algo que en general ocurre en otro momento, ocurre en un momento distinto. ¿Qué sucedió con la vida de ese sujeto? A lo mejor tuvo un accidente, a lo mejor tuvo una enfermedad de infante, tuvo que aprender después. ¿Se entiende? Ocurrió algo en un momento inusual. Ocurrió algo inusual. ¿Han visto algunas noticias donde hay unas madres de 62 años? Eso no es lo frecuente. Es no normativo. Lo usual es que la maternidad a uno le llegue antes. Por eso se habla de madres muy añosas, con demasiada edad, porque no es lo usual tener los hijos a los 62 años. ¿Se entiende? Eso sería una influencia no normativa, algo inusual o que ocurrió en un momento inusual. Metamos todo ahora a la licuadora. Todo lo que hemos hablado, todos los factores,
todas las influencias normativas y no normativas van a afectar el desarrollo de un sujeto. Y entonces vuelve la pregunta. ¿Es fácil o difícil predecir el desarrollo? Difícil. Tremendamente difícil. Y sin embargo, nosotros, psicólogos, hemos encontrado dentro de eso regularidades. ¿Qué significa? Que a pesar de tanta dificultad, a pesar de tanto factor interviniente, igual nosotros hemos tenido la capacidad de determinar ciertas regularidades, que más o menos las cosas se dan de una cierta manera en un cierto momento. Y eso ha ayudado para que nosotros entonces podamos pensar que los sujetos de 2 años van a caracterizarse de esta manera, los sujetos de 7 años van a ser de esta otra forma, los sujetos de 15 años van a ser de esta otra forma, los sujetos de 30, los sujetos de 40 y los sujetos de 60. Y eso ha permitido entonces que generemos un ciclo vital con ciertas características más o menos estándar. Pero entendiendo, y eso es algo que vamos a tener que tener siempre en cuenta, que estamos sujetos a tantas influencias individuales y a tantas influencias ambientales que vamos a tener que tener en cuenta que esto es solo una caracterización gruesa y que yo voy a tener como psicólogo que buscar las particularidades del desarrollo de cada uno de los sujetos que tengo consultando. ¿Ya? Entonces, Juanito, de tercero básico en el colegio, tiene más o menos en general el mismo desarrollo de Pedrito y Clarita del mismo curso, pero también tiene ciertas particularidades. Que tenga ciertas particularidades no deben impedir que yo tenga una comprensión general de un niño de tercero básico. ¿Sí? Eso es lo que yo espero que ustedes puedan captar. Y para eso vamos a ir estudiando cada etapa del ciclo vital, porque cada etapa del ciclo vital, aun a pesar de las individualidades, va a responder a ciertas características que sí podemos distinguir. ¿Sí? Ya. Nos faltan... ¿Qué hora es? Son las 11. O son... 10 para las para 11. las 11. Ya. Nos faltan los principios del desarrollo, que son 4, pero yo me voy a centrar en 2, y de ahí entraríamos a las teorías del desarrollo. Me interesa así que los conceptos vayan quedando claros. Después la misión de ustedes es ir reforzando con lectura, repasar sus notas, más lo que yo les puedo subir al aula virtual, y por supuesto estar consultando la bibliografía permanentemente. ¿Ya? Porque son un montón de conceptos. Y esos conceptos tienen que quedar afianzados. ¿Ya? Entonces, la clase obviamente no termina aquí, sino que cuando la terminemos, sino que requiere que en su tiempo autónomo de trabajo personal usted vaya y relea todo. ¿Ya? Dentro de los principios del desarrollo, tuvimos los factores del desarrollo, ahora tenemos los principios del desarrollo. Se han establecido 4 en general, pero de esos 4 me voy a centrar en 2 porque están citados en todos los textos, desde lo antiguo. Tenemos el principio cefalocaudal y el principio de desarrollo próximo distal. Cefalocaudal y próximo distal. ¿A qué me refiero yo con el principio cefalocaudal? Las leyes del desarrollo dicen que el desarrollo va desde la cabeza hacia los pies. Cefalocaudal. Primer desarrollo importante, la cabeza. Por eso la cabeza de un niño es tan grande. Si ustedes se fijan, son desproporcionados los niños. En la media cabeza. El desarrollo de los niños
en el desarrollo de los niños, de cualquier persona, tiene importancia la cabeza. Por lo tanto, el desarrollo fuerte parte en la cabeza y luego va bajando. Tiene lógica. ¿Qué hay adentro de la cabeza? Cerebro. Cerebro. Y parece que todo es en nuestra vida gobernado por el sistema nervioso. Mentalidad de Yasuo. ¿Ya? Entonces, cabeza a pies. Vamos con el principio próximo distal. Van a hacer de cuenta que dividen su cuerpo en dos, así, lo atraviesan, y el desarrollo se varía desde el eje central hacia la periferia. ¿Sí? ¿Sí? Desde el eje central, un eje imaginario, hacia la periferia. Por lo tanto, parto con el desarrollo, por ejemplo, del brazo y termino afinando los movimientos de los dedos. Del centro a la periferia. Eso significa próximo distal. Consolido, distal, con D. Próximo distal, porque es lo más distante. Cefalocaudal y próximo distal. ¿Ya? Son dos leyes clásicas del desarrollo. Y finalmente pasamos a teorías del desarrollo. Dentro de las teorías del desarrollo tenemos una gran cantidad de aportes teóricos. Yo voy a citar varias y voy a hacer un ultra resumen, ¿ya? Pero luego cada uno, en función de su interés, va y profundiza en las que llamen más la atención. Algunas van a implicar conceptos que ustedes ya conocen, así que va a ser relativamente fácil, porque toman contenidos de los ramos anteriores. Otras quizás van a ser un poco más novedosas, ¿ya? Vamos con los distintos aportes de los teóricos con las diferentes teorías que han generado. ¿Cómo entienden el desarrollo distintos teóricos? Primera teoría, conocida me imagino por todos, la teoría psicoanalítica. Cuando hablamos de teoría psicoanalítica, ¿de qué autor estamos hablando? Freud. De Freud, ¿cierto? Lo clásico. ¿Y qué decía Freud? Decía que existía una energía sexual, que era la libido, que estaba generada por el instinto sexual. ¿Ya? Esto es recordatorio nomás, no es lo relevante. Acuérdense. Existía la libido, que era la energía del instinto sexual. Porque todos nos movemos por el instinto sexual según Freud. Y no sé si se acuerdan, pero Freud decía que la... Patrick, ¿quiere decir algo? No sé. Decía que Patrick levantó la mano. Eso entendí. Ya, puede ser que no. Ya, ¿qué sucede? ¿Qué decía Freud, si ustedes recuerdan? Decía que la libido no siempre se ubicaba en el mismo lugar del cuerpo. ¿Se acuerdan? Supongo que sí. La libido, que es la energía del instinto sexual, va pasando por distintas partes del cuerpo. Y dependiendo de la parte del cuerpo donde se ubica, es donde el sujeto experimenta placer. Por lo tanto, para los psicoanalistas, el desarrollo sexual tiene que ver con dónde está alojada la libido. Y encontrábamos, si ustedes recuerdan, 5 etapas del desarrollo psicosexual. La primera etapa era la etapa oral, después venía la etapa anal, fálica, latencia y genital. ¿Hay alguien que no maneje estos contenidos? No. Ya. Entonces, clarito como el agua. Desarrollo, entonces, para la teoría psicoanalítica es sinónimo de las 5 etapas del desarrollo psicosexual según donde se va alojando la libido. Vamos a la segunda teoría. La segunda teoría está centrada en la maduración. Si ustedes recuerdan hace un rato, dijimos que la maduración era un factor del desarrollo. ¿Ya? Aquí hay un autor importante. Ese autor es Hessel, con G, con S y con doble L. Hessel. Arnold Hessel.
Y Gesell es sinónimo de maduración. Usted escucha Gesell y usted se acuerda al tiro maduración. Usted escucha maduración y se acuerda al tiro de Gesell. ¿Y qué nos dice Gesell? Que si bien el ambiente es importante porque nos da ciertas oportunidades, la maduración es lo central. Desarrollo es sinónimo de maduración. Y como la maduración son una serie de rasgos y conductas que van apareciendo a lo largo del tiempo, entonces lo que Gesell va a plantear es que esto se da en un orden estricto. Ni antes ni después. Tengo que pasar por un proceso madurativo para luego pasar por el otro. Tengo que fortalecer la cadera antes de poder gatear. Tengo que fortalecer los pies antes de poder pararme. Tengo que caminar antes de correr. Y eso es estricto. Los estadios o etapas del desarrollo siguen un orden estricto. ¿Sí? ¿Qué? Maduración, entonces, Gesell. Gesell, maduración. Maduración, orden estricto de aparición de rasgos y conductas. Alguien apague la tele, por favor. Baje el volumen de la tele. Todo gigante. Ya. Voy a pasar a la tercera teoría. Ya llevamos 2, psicoanalítica y teoría de la maduración de Gesell. Vamos a una tercera teoría. Hace un rato su compañero citó a Piaget. Y Piaget se centra en la inteligencia. Por lo tanto, para Piaget, sinónimo de desarrollo es desarrollo de la inteligencia. Y Piaget, que lo van a escuchar más de una vez en la carrera, porque es un clásico, aunque también tiene sus detractores, entre las que yo no me cuento, porque le encuentro mucha razón en lo que hizo. Piaget nos da una serie de conceptos relevantes, centrados en el desarrollo cognitivo, o sea, la inteligencia. Y tiene 4 conceptos. El primer concepto es el concepto de organización, y dice que el desarrollo cognitivo se da organizado y genera esquemas mentales. Esa organización de la que habla es sinónimo de esquemas. O sea que mi mente está formada por una serie de esquemas mentales de todo lo que yo me represento en la vida. Veo a mi mamá, tengo el esquema de mi mamá. La guagua ve al papá, tiene el esquema del papá. La guagua ve la mamadera, tiene el esquema mental de la mamadera. La guagua ve una pelota, tiene el esquema mental de una pelota. Se lo dejo grabado en la estructura cognitiva a nivel cerebral. Eso está organizado. Organizado en una serie de esquemas que le permitan entender el mundo. Segundo término. El segundo término está dividido en 2. El segundo término es adaptación y está conformado por 2 elementos que son asimilación y acomodación. ¿Ya? Teníamos entonces organización al comienzo, ahora vamos en adaptación. Y adaptación incluye asimilación y acomodación. Asimilación es incorporar algo a la estructura cognitiva, desde afuera hacia adentro. Asimilación, incorporo algo a mi estructura cognitiva, algo desde el ambiente. Acomodación es generar un cambio en la estructura cognitiva. Ya no solo ingresa algo, sino que ahora la estructura cognitiva se modifica. Ya, pongamos un ejemplo. La guagua nace y la ponemos al pecho.
y la guagua succiona. Asimiló el pecho materno. Pero ahora cambiamos el pecho por la mamadera. Y la guagua tiene que cambiar la estructura cognitiva, la estructura mental que tenía, y tiene que aprender a succionar ahora de manera distinta. Parecido, pero distinto. Las estrategias que usa con la boca ya no son las mismas que para succionar el pezón de la madre, sino que ahora son para succionar algo plástico, que es la mamadera. Entonces, en el primer momento asimiló. Viene algo desde fuera y yo lo asimilo. En el segundo momento, yo genero un cambio en la estructura cognitiva, producto de algo que está aconteciendo en el ambiente. ¿Sí? Bueno, ¿para qué hago todo este preámbulo? Porque aquí viene la idea central, si no, no la entendería. Para Piaget hay un primer concepto, y es que el desarrollo tiene que ver con, como decía su compañero hace un rato, con 4 etapas, y en esas 4 etapas se da un proceso continuo de asimilación y acomodación. Asimilo, modifico la estructura. Asimilo, modifico la estructura. ¿Sí? Primera distinción entonces en base a los conceptos piagetianos. El desarrollo es una serie de 4 etapas que representan un continuo de asimilación y acomodación. Y luego, Piaget, para cerrar la idea, dice: organización, asimilación, acomodación, no es todo, falta algo. Y genera el concepto de equilibración. Y tenemos los 4 grandes conceptos de Piaget: organización, asimilación, acomodación, equilibración. ¿Y qué significa equilibración? Para Piaget es una tendencia innata con la que todos venimos de resolver los conflictos cognitivos. Cuando algo a nosotros no nos calza, tendemos a tratar de resolverlo. Cuando ustedes me hacen una pregunta, es porque se les generó un conflicto cognitivo, se desequilibraron. Y al hacer la pregunta, y ojalá al darles yo una respuesta que se entienda, ustedes logran un estado de equilibrio. Y eso sería innato, nosotros tendríamos ese deseo permanente de resolver. Por eso que cuando algo no nos calza, tratamos de preguntar o tratamos de buscar la respuesta. Eso lo hace nuestra inteligencia de manera innata según Piaget. Y sería el 4º factor del desarrollo. Si son 4 etapas, según Piaget, no solo en esas 4 etapas se da una constante asimilación y acomodación y generación de estructuras cognitivas o esquemas mentales, sino que además se da un proceso de equilibración continuo, de etapa a etapa. El sujeto está en la etapa 1, está todo tranquilo, está todo resuelto, pero tiene un conflicto cognitivo y lo resuelve y pasa a la otra etapa. Está todo tranquilo en la segunda etapa, aprendió a resolver de una cierta manera, pero ahora su inteligencia avanza y se le genera nuevo conflicto cognitivo, nuevo desequilibrio y pasa a la etapa 3. Y así hasta llegar a la etapa 4 y final, que ocurre más o menos en la adolescencia. Entonces, síntesis de Piaget. Para Piaget, el desarrollo es básicamente un desarrollo cognitivo con 4 etapas, con una constante asimilación, equilibración, generación de esquemas y también con una constante adaptación. Ya, Piaget me lo transó. Si alguien se interesa en Piaget, puede buscar un autor que es Flavel, con B corta y con doble L, que es como el que tradujo a Piaget para hacerlo un poquito más digerible. Pero es un autor muy relevante, y para mi gusto un autor muy certero en su forma de plantear el desarrollo cognitivo. Y eso por supuesto lo veremos más adelante cuando ya entremos en mayores profundidades. Nos falta una siguiente teoría,
ánimo que se puede, falta poco. La siguiente teoría, ya hablamos de la biología. ¿De qué nos falta hablar? Lo que no es biológico es... Lo social, ¿Perdón? ¿Qué? lo social, cognitivo social, no sé. Pero antes de lo social, si no es biológico, es del ambiente. Y alguien mencionó hace un rato a Bandura. Y justamente porque también tenemos que considerar las teorías del aprendizaje. O sea que la corriente conductista no solamente la miramos en el ramo de teoría psicológica, sino que también la citamos ahora cuando estamos hablando de desarrollo. Porque para los teóricos del aprendizaje, el desarrollo tiene que ver con aquello que yo voy logrando fruto del aprendizaje. Desarrollo para alguien desde la teoría del aprendizaje es fruto del aprendizaje. Y ahí no nos vamos a explayar demasiado, sino que vamos a solamente recordar lo que ustedes ya saben. Nosotros tenemos, dentro del modelo conductual, que son los que hablan del aprendizaje, tenemos dos grandes grupos de teóricos. Tenemos los conductistas clásicos y los conductistas, ¿a quién se recuerda? Los clásicos y los... los pillé, ¿eh? Ya, eso debería estar clarísimo como el agua, porque tenemos los conductistas clásicos, los conductistas clásicos y los conductistas operantes. Los conductistas clásicos, Pavlov y Watson. Y los conductistas operantes, Skinner. Ya, y se acuerdan. Para los clásicos, Pavlov y Skinner con sus perros, ellos dicen que nosotros aprendemos por asociación, porque juntamos un elemento más otro y los asociamos. Como hizo el perro cuando asoció el sonido de la campanilla con la caña. ¿Ya? Si somos conductistas operantes, como Skinner, ya no aprendemos solo por asociación, sino que aprendemos porque somos reforzados. Por lo tanto, el refuerzo es crucial en el desarrollo. Y luego viene el tercer autor que mencionó su compañero, que es Bandura. Que Bandura, acuérdense, está a medio camino entre conductismo y cognitivismo. Como que está en una transición. Y Bandura dice que no necesariamente se aprende solo por asociación ni solo porque somos reforzados, sino que, como decía su compañero hace un rato, aprendemos básicamente por imitación. Porque le copiamos a un modelo. Por lo tanto, copiarle a un modelo, tener la capacidad de imitar, tener un modelo significativo el que imitar, entonces también es crucial en el desarrollo. ¿Sí? Sí. Si están muy perdidos, van a tener que ir a sus apuntes, ahí no sé dónde los tendrán, pero van a tener que explotar estos contenidos, y si no en los textos, los van a poder refrescar. Dicho eso, entonces, nos vamos a una siguiente teoría. Esta quizás es nueva para la mayoría. Es la teoría del cuño, C-U-Ñ-O, cuño, de Lorenz. Lorenz con Z. Lorenz. Y esto está basado en el comportamiento animal. Parece que se nos está terminando la sesión. ¿Ya? No. Voy a tratar de llegar hasta donde se pueda. ¿Ya? Si nos desconectamos, es poco lo que nos queda y es solamente terminar con las dos últimas teorías y entrar al ciclo vital, y yo les voy a mandar un esquema, que es el que yo les voy a proponer de ciclo vital, con el que vamos a partir probablemente en la próxima clase. ¿Ya? Distintos autores plantean distintos esquemas del ciclo vital. Si ustedes van al libro de Papalia, va a hablar de unas etapas con ciertas edades. Si van al libro de Morris y Maisto, probablemente va a hablar de algo parecido, pero va a poner otros límites, y va a poner otros nombres y otros límites de edad. Yo voy a hacer una propuesta
solo para efectos de que cuando yo les evalúe, sigamos este orden. Pero los contenidos que están en cada una de las etapas más o menos son similares en todos los autores. ¿Ya? Ya. Para terminar entonces con la teoría del cuño, la teoría del cuño tiene que ver con un concepto que se llama impronta. Y tiene que ver con que en las primeras horas de desarrollo de un sujeto, si éste es expuesto a una cierta influencia, se va a generar una conducta que va a durar toda la vida. Esto le ocurrió a Lorenz, que es un etólogo, estaba estudiando el comportamiento animal, y se dio cuenta, por ejemplo, que cuando estaban naciendo unos patitos o unos gansos, seguían los gansitos a la primera figura que tenían al frente. Y como Lorenz, que era el psicólogo que estaba experimentando, fue la primera persona que estuvo en contacto con los gansitos, lo que sucedió es que los gansitos siguieron a Lorenz pensando que era probablemente su madre. Y hay fotos y videos de Lorenz seguido por la fila de gansitos. ¿Qué significa eso? Que en un periodo sensible, en las primeras horas de nacimiento generalmente, se puede generar un aprendizaje que dura toda la vida, una influencia del desarrollo para toda la vida. Pero ese periodo sensible es muy cortito. Por lo tanto, ¿nos sirve esta teoría para explicar toda la vida, todo el desarrollo del sujeto? Deberían decirme que no. ¿Ya? Sirve para explicar conductas muy específicas, pero no podríamos pensar que todo nuestro desarrollo va a responder a un periodo tan cortito como un periodo sensible, ¿no? Muchos de los aprendizajes, muchos de los desarrollos no los podríamos explicar. ¿Ya? Con eso, entonces tenemos ya un buen panorama. Me falta solamente la teoría humanista que ustedes manejan de teoría psicológica, y la teoría humanista dice que, en el fondo, el proceso de desarrollo es lo que hace el sujeto respecto a comprender lo que es el significado personal de la vida y llegar a un punto en el que es posible dirigir su propia existencia y tomar sus propias decisiones. Y, retomando el tema del contexto, aparece otro autor, que es Vygotsky, que dice que el desarrollo se da en la interacción social. Yo me desarrollo en la medida que estoy con un otro. El contexto sociohistórico nuevamente se hace presente y es crucial en mi desarrollo. Yo no aprendo lo mismo solo. Yo no me desarrollo solo. Me desarrollo en el contexto con otros. ¿Ya? La interacción social es Vygotsky. Esto todo nuestro recorrido. Estoy segura que si ustedes revisan más libros o los textos de psicología del desarrollo, probablemente se van a encontrar con otros autores más, pero mi obligación era, aunque fuera un poco tedioso, darles un panorama lo más extenso posible. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden ver que nuevamente hay muchas miradas posibles respecto al desarrollo. Así como en teoría psicológica había muchas miradas posibles para entender la psicología, acá podemos ver que hay muchas miradas posibles para entender el desarrollo. La gracia está en conocerlas todas y buscar la utilidad de cada uno de los conceptos. Todas, en mayor o menor medida, les pueden hacer algo de sentido. ¿Ya? Estamos cerrando, no sé si hay alguna pregunta. No. ¿No? Ya. Entonces, queda para revisar el ciclo vital que les voy a proponer, que es un cuadrito con las edades que yo voy a manejar, y hago la salvedad una vez más de que si ustedes van a cualquier texto de psicología del desarrollo, probablemente se van a encontrar con otro cuadrito, no importa, nos vamos a manejar con el mío, porque los contenidos de adentro, independientes de los nombres de las etapas, van a ser lo relevante. ¿Ya? Ya.
Ya. Bueno. Ya, chicos, entonces. Profesora, ¿Sí? Diga. ¿usted va a subir el PPT al aula No, virtual? yo lo que ¿No? dije es que voy a subir un resumen de todos los conceptos relevantes. ¿Ya? Y luego, para que queden todos los conceptos bien claritos, porque son un montón. Y Ah, entonces, ya, genial, genial, con genial, esa genial. hojita de resumen, ustedes pueden ir a los textos que están citados en la bibliografía y buscar exactamente lo mismo y releer y profundizar. ¿Ya? Ah, Entonces, ya, genial, genial, Ya. genial. tienen lo de la clase, Eh, tienen lo del resumen y tienen los textos para profundizar. Y más adelante, Ya. cuando hagamos ya, si es que se puede, si es que salimos avantes de toda esta crisis y alcanzamos, vamos a hacer nuestras actividades prácticas para que los conceptos que vamos a empezar a ver a partir de la próxima sesión, que son ya del ciclo vital propiamente tal, los podamos aterrizar y no se haga solamente algo teórico. ¿Ya? Ya, chicos. Nos vemos entonces, que tengan buena semana, repasen, y le recuerdo a Lía Belén, que se iba a poner en contacto conmigo, que me mandó un correo, ella va a ser nuestra